En un video anterior les hablé sobre el fracaso del metaverso, al menos el metaverso de Meta, pero en este momento Mark Zuckerberg, se está frotando las manos. Los lentes de realidad aumentada de Meta, los famosos Meta Ray-Ban como les llaman, están funcionando de maravilla. En 2024 ya habían vendido más de 1 millón de unidades. No tengo cifras recientes, pero está siendo un éxito. Y creo que incluso Meta está sorprendido por el éxito. Incluso tienen una nueva versión, la versión con pantalla, que permite mostrar información en los lentes, y ya está completamente agotada. En todo caso, llevan una seria ventaja sobre la competencia. Y Mark Zuckerberg ya presentó el futuro de todo esto. Es el famoso proyecto Orión, y aún así debería tener cuidado el pequeño Mark. Podría ser que Apple esté al acecho. Entonces pensábamos que Apple había abandonado el proyecto de las Apple Glass, que habían apostado todo al Apple Vision Pro. Bueno, parece que no, que han vuelto a trabajar en las Apple Glass. Hay ciertas adquisiciones de startups en este momento que tienden a confirmar eso. También hay un montón de rumores. Y Apple probablemente hará lo que Apple suele hacer. Nunca son los primeros en una tecnología, pero tienden a acaparar el mercado. El iPhone no fue el primer smartphone. El Apple Watch no fue el primer smartwatch. Los Apple Glass no serán los primeros lentes de realidad aumentada. De hecho, lo que mejor hace Apple es tomar algo que es un poco de nicho tecnológico y convertirlo en un producto de consumo masivo. Y en este caso, específicamente con estos Apple Glass, creo que Apple no carece de ciertas ventajas. Entonces, estas Apple Glass nos harán ver el mundo de manera diferente. Vamos a responder a eso en este video. Pero antes de hablar de esta visión de Apple Glass, vamos a decir unas palabras sobre el patrocinador de este video. Nuestro patrocinador es Surfshark. Surfshark es una VPN. Y con Surfshark no necesitas esperar a las Apple Glass para desbloquear cosas invisibles. Ya con Surfshark vas a cruzar fronteras virtuales. Incluso quedándote, por ejemplo, en Francia, podrás conectarte a servidores en Estados Unidos, en Japón, y ahí, ¡bam!, tendrás acceso, por ejemplo, a los catálogos de Netflix o Disney Plus. Así que tendrás acceso a todo ese contenido oculto con un solo clic. Pero lo que no sabes es que Surfshark VPN también te va a permitir ahorrar muchísimo, lo cual no es el caso de Apple. Por ejemplo, cuando compras un boleto de avión o intentas reservar un hotel, al cambiar tu ubicación virtual, vas a ver que los precios también pueden cambiar muchísimo. Prueba especialmente con los boletos de avión, podrías llevarte muy buenas sorpresas. Y eso te va a permitir ahorrar de verdad y así tener más dinero para tu próximo viaje o tus futuros lentes inteligentes. Por supuesto, con Surfshark todo está muy bien protegido. Ya sea que estés conectado a un Wi-Fi en una estación de tren o que estés en una cafetería al otro lado del mundo, todos tus datos permanecen cifrados. Nadie puede espiar lo que ves. Y Surfshark y Knowtech, tenemos un regalo para ti. Una oferta para Surfshark VPN con 4 meses gratis y además con un precio rebajado. Así que aprovecha esta oferta para navegar por internet de forma segura y sin publicidad. Mira contenido de manera segura y confidencial. Y también debes saber que puedes conectar una cantidad ilimitada de dispositivos. Todas las ofertas de Surfshark VPN tienen garantía de satisfacción o reembolso por 30 días. Así que usa el enlace surfshark.com/Knowtech. El código promocional Knowtech ya estará aplicado. Y si no tuviste tiempo de escribir el enlace, te lo dejamos en la descripción de este video. De cualquier manera, nosotros le agradecemos a Surfshark por permitirnos ofrecerte este video. Y volvamos de inmediato a las Apple Glass, hagamos un repaso de los rumores, porque por ahora son muchos rumores, hay que ser honestos. Son rumores que provienen principalmente de Mark Gurman, lo conocemos bien. Generalmente es una fuente confiable, aunque algunas cosas que había anunciado nunca sucedieron. Así que siempre hay que tomarlo con cautela. Para él, en cuanto a las Apple Glass, la ofensiva de Apple se daría en 2 etapas. Primera parte, 2026, tal vez a principios de 2027, el lanzamiento de unas primeras Apple Glass que serían una versión un poco simplificada, una versión que se basaría solo en audio y tendría cámaras. Entonces, sería una versión en la que no habría visualización de información en los lentes. Básicamente sería el competidor directo de las Meta Ray-Ban que conocemos hoy en día, las que no tienen pantalla. Estas Apple Glass serían completamente controladas por Siri. Ya sé, en este momento seguramente levantaste una ceja. Controladas por Siri.
Hoy en día ni siquiera puede encender la luz. Comparto completamente su escepticismo, pero hablaremos un poco más de eso más adelante en el video. En cuanto al precio, lo que supone Mark Gurman es que sería un poco más caro que el de Meta, pero no demasiado. En algún lugar entre 400 y 500 dólares, así que 900 euros aquí si el dólar siguiera cayendo. Y de hecho, la primera ambición de Apple sería superar a Meta con este modelo. Meta, se vendieron 1 millón. Yo creo que Apple apunta a 5 millones. Aquí estoy especulando, pero lo vimos con el Vision Pro. Apple de todas formas tiene expectativas de ventas bastante altas para decidir si un producto funcionó o no. La segunda parte de esta ofensiva, lo que podríamos llamar los verdaderos Apple Glass, eso no llegaría antes de 2028. Eso sería verdadera realidad aumentada en el sentido de que tendríamos información que aparecería en los lentes superpuesta a lo que vemos a través de ellos. Entonces sería una pantalla transparente, sería una visualización de notificaciones, alertas y posiblemente flechas de dirección. No crean que Apple va a lanzar los Vision Pro en forma de lentes ligeros. No estamos hablando de un dispositivo que haga realidad virtual y realidad aumentada. De hecho, ni siquiera creo que Apple busque hacer unos Apple Glass que sean como un iPhone para los ojos. No es un Apple Vision Lite. Ni siquiera es un producto completamente autónomo. Lo que Apple quiere hacer es algo así como unos Apple Watch para los ojos. Sí, no suena genial tener unos Apple Watch en los ojos, pero sigan mi razonamiento. De hecho, estos Apple Glass serían un accesorio para el iPhone que permitiría mostrar información útil mientras mantienes el iPhone en el bolsillo. Entonces, uno podría preguntarse por qué Apple entraría en ese mercado. Ya tienen algunos problemas en este momento. Realmente es una prioridad y sobre todo después del semifracaso de los Vision Pro, tal vez estén un poco escarmentados con el tema. Para eso hay que entender el verdadero desafío de estos lentes conectados, de estos lentes de realidad aumentada. Por supuesto, es para crear un nuevo producto, para generar nuevas ganancias, para venderte algo nuevo. Pero sobre todo, en el caso de Apple, estos Apple Glass permitirían salvar al soldado Siri. Hoy en día Siri es tonta como una piedra, pero además es ciega. De hecho, Apple creyó un poco ingenuamente que íbamos a usar mucho el famoso botón de foto del iPhone 7, de los iPhone 17 para intentar ver cosas y hacer que Apple Intelligence las entienda. Pero no sé ustedes, yo casi nunca usé esa función fuera de la prueba, así que no le muestro nada a Apple Intelligence. Pero este paso, mostrar el mundo, es un paso crucial en el desarrollo de los asistentes de inteligencia artificial. De hecho, una inteligencia artificial necesita mapear el mundo a través de lo que se conoce como multimodalidad. Esto va a permitir efectivamente entrenar modelos de inteligencia artificial para que comprendan mejor su entorno y reaccionen mejor a ese entorno, además de aportar información contextual. Un ejemplo simple y concreto, esto permite, ahí está, señalamos. Dime Siri, ¿qué es esta planta? Dime Siri, ¿puedes traducirme este menú? Dime Siri, ¿qué vino debo elegir para acompañar unos sashimis? Por cierto, me ven hacerlo con un smartphone y ahí entienden de inmediato que sería mucho más práctico hacerlo con unos lentes. De hecho, lo que hay que entender es que si Google sacó la función rodea para buscar, no es para hacerte feliz o para facilitarte la vida. Es sobre todo para mejorar su inteligencia artificial, para entrenarla. Entonces, eso es lo que hay que entender, que estas grandes compañías tecnológicas necesitan ponernos algo que grabe todo el tiempo y que escuche todo el tiempo lo que tenemos a nuestro alrededor para hacer que su inteligencia artificial sea cada vez más eficiente. De ahí a pensar que nos están convirtiendo en cobayas con una cámara pegada en la cabeza, solo hay un paso. Sabemos que Apple tiene mucho retraso en inteligencia artificial, ya hemos hecho varios videos sobre eso, pero a pesar de eso creo que Apple tiene verdaderas ventajas para recuperar el retraso, alcanzar a Meta e incluso superarlo. Y de hecho digo Meta, pero sabemos que Google quiere traer de vuelta las Google Glass. También sabemos que OpenAI está trabajando en unos lentes inteligentes. Hay bastante gente que quiere entrar en este mercado. La primera cosa en la que Apple podría destacar es en el diseño. Los lentes como objeto son algo muy interesante porque son tanto un objeto tecnológico, sí están conectados, sí hacen realidad aumentada, pero también son un objeto de salud en caso de que necesites una corrección óptica. Y ese es mi caso, ya no veo nada. Pero también es un objeto un poco de moda, en todo caso un objeto personal que nos define. Elegimos nuestros lentes por cómo se ven en nuestro rostro. Después somos más o menos sensibles a esa estética, pero no usamos cualquier lente.
Y de hecho, la prueba de eso es el enfoque de Meta. Meta, cuando quisieron hacer sus lentes, se aliaron con el grupo Essilor, que posee la marca Ray-Ban, que posee Oakley y otras. Y parte del éxito de los Meta Ray-Ban es porque son Ray-Ban y la gente quiere usar Ray-Ban. Y de hecho, esa es una de las razones por las que las Google Glass hace más de 10 años fracasaron. Las Google Glass, en términos de diseño, tenían una estética muy de cyborg. Nadie se veía seriamente usando eso en la cara, lo que permite decir que el diseño de los lentes es algo súper importante en este mercado. Y Apple, en términos de diseño, generalmente, no siempre, pero generalmente ha tenido éxito. Tienen la experiencia y los recursos para diseñar productos que se ven muy Apple, que incluso cambian la visión del mercado. Y en el caso de las Google Glass, probablemente harían algo que se parece a unos lentes, pero que identificaríamos de inmediato como unos Apple Glass. Y no necesariamente como unos Ray-Ban con cámaras. Recuerden, cuando sacaron los AirPods, todos se burlaron un poco de ese aspecto de cotonete, todo blanco. Ni siquiera tenemos opción de color. Nadie va a usar eso. Cuando sacaron los Apple Watch, ¿qué? Solo hay modelos cuadrados. Un reloj debe ser redondo. Cuando en los años 90 sacaron las iMac Berlingo, yo me acuerdo, yo decía, esto no es serio, esto no es una computadora, es un juguete. Y sin embargo, estos tres ejemplos se convirtieron en diseños icónicos. Y más que eso, se volvieron marcadores sociales. Incluso se convirtieron en fenómenos de moda. Comprábamos estos productos porque se parecían a productos de Apple, y es un poco la apuesta que hago con las Apple Glass. Al principio tal vez nos parezcan un poco extrañas, algunos dirán que son feas, jamás me pondría eso. No se parecerán al 100% a unos lentes clásicos. Tal vez Apple diga, bueno, todas las Apple Glass tendrán el marco blanco con un logo de Apple en medio. Todos vamos a parecer fans de Apple. Los más jóvenes no tienen ese sueño, así que no digo que vaya a ser fácil. Redefinir lo que es un par de lentes crea un desafío, pero ya lo han hecho, ya lo hicieron con el Apple Watch. Redefinieron un poco lo que era un reloj. Y esa experiencia que Apple tiene con el Apple Watch, casi 10 años de experiencia, va a ser muy útil para las Apple Glass. Hoy en día, y no siempre fue así, pero hoy en día Apple domina la información concisa, corta, la información de un vistazo. Y en unos lentes de realidad aumentada, la información tendrá que ser breve, no obstruir la vista. Y por eso creo que la experiencia que tiene Apple, especialmente con las complicaciones en el Apple Watch, la granularidad de las notificaciones, todo eso llevará a una interfaz de los Apple Glass que, en mi opinión, será muy parecida a la del Apple Watch. Ni siquiera me sorprendería que Apple agregue una perilla en el borde de los lentes, algo parecido a lo que vimos en el Vision Pro. Una perilla que tal vez permitiría ajustar la transparencia de los elementos superpuestos y que tal vez permitiría una navegación precisa en ciertos ajustes. Apple sabe muy bien que no siempre vamos a navegar por voz con sus lentes. Apple también tiene ahora una gran experiencia en cuanto a miniaturización. Está el Apple Watch, por supuesto, pero también han trabajado en los AirPods, incluso han trabajado en los AirTag. Tienen chips Apple Silicon que pueden ser muy pequeños, muy eficientes, que no consumen demasiada energía. Sabemos que Apple también es una de las pocas empresas tecnológicas que diseña incluso sus propias piezas internas, mientras que muchas veces la competencia integra piezas que ya existen en el mundo de la electrónica. Todo eso les va a dar una ventaja en el diseño, de hacer los lentes tal como ellos los imaginan, pero también les va a dar una ventaja en eficiencia porque el éxito de los Apple Glass también va a depender mucho de la autonomía. Nadie va a comprar unos lentes inteligentes o unos lentes de realidad aumentada si solo tienen 2 horas de autonomía. Después, uno se quita los lentes cuando duerme en la noche, así que no será un problema cargarlos cada noche, pero tienen que aguantar todo el día, todo el día. Y luego, para seguir un poco con esta experiencia del Apple Watch, no hay que olvidar que Apple también está empezando a tener una enorme experiencia en el tema de la salud. Y como decía, los lentes también son dispositivos de salud. Apple está muy bien posicionado hoy en día en las tecnologías de sensores, lo que son capaces de hacer y lo que no. Están impulsando los AirPods. Sabemos que las próximas generaciones seguirán detectando cosas. Y unos lentes que llevamos puestos en la cara cerca de las sienes también podrían ser una herramienta de autocuantificación, como se decía antes. Podríamos perfectamente poner algunos sensores en las patillas, pero incluso podemos ir más allá. Podemos pensar que Apple podría abordar el problema de algunas discapacidades visuales e incluso simplemente la corrección de la vista, y eso no es ciencia ficción en este momento. En el mundo de la óptica, en el mundo de los lentes, se está trabajando cada vez más en lentes con enfoque automático. Pienso especialmente en una startup finlandesa que se llama IXI.
Realmente no están lejos de comercializar lentes de cristal líquido con una corrección que se ajusta automáticamente, dependiendo de hacia dónde miras. En Francia tenemos a la Clary, que desarrolla lentes de enfoque automático para personas con presbicia. Sabemos que Apple ha trabajado mucho en los problemas de audición. Podría tener ganas de trabajar en correcciones de la vista, y eso la verdad sería un argumento de venta genial. La vista es algo que cambia, sobre todo cuando envejecemos, eso sí se los puedo decir. Me encantaría tener lentes que hagan el enfoque automático, no tener que hacer esto, pero quedan dos ventajas principales que Apple puede sacar de la manga para realmente sorprender. Superar a Meta en este sector. La primera es el ecosistema. Apple es el campeón del ecosistema. Llevan 20 años construyendo pacientemente esta jaula de oro, de la que es difícil salir. La verdad, yo les confieso que a mí me cuesta trabajo salir de mi ecosistema de Apple. Los dispositivos funcionan perfectamente entre sí. Todo es coherente. El tema de emparejamiento pues es súper sencillo. Abres tus AirPods y se conectan de inmediato. Hay una continuidad en la experiencia que es cada vez más agradable, y eso es una gran ventaja, porque Meta pues al final, a nivel de hardware, no tienen gran cosa. Tienen los visores Quest, ahora tienen los Meta Ray-Ban, pero no tienen un smartphone. Lo que hace que Meta esté obligado a desarrollar sus gafas de AR como un objeto completo y autosuficiente. Apple, por su parte, puede desarrollar perfectamente los Apple Glass como un accesorio del iPhone, dejando las tareas pesadas al iPhone, permitiendo así que los Apple Glass sean más ligeros y sobre todo que tengan más autonomía. Pero creo que la mayor ventaja de Apple es la confianza y la privacidad. Apple, con razón o sin ella, pues tiene una gran confianza de parte de sus consumidores. Los niveles de satisfacción son muy altos en los productos de Apple. Tienen un servicio de atención al cliente físico que está muy presente, pero sobre todo han desarrollado toda una campaña publicitaria alrededor del respeto a la privacidad. Entonces uno puede creerlo o no. Eso es otro tema, pero el hecho es que el modelo de negocio de Apple hoy en día no consiste en vender datos publicitarios a terceros. Sí, Apple hace publicidad con tus datos, pero en Apple, para sus aplicaciones, para sus productos. El modelo de negocio de Apple es vender hardware que funciona con su software y venderte servicios adicionales. En cambio, Meta y los lentes Meta están diseñados para el modelo de negocio de Meta. Y el modelo de negocio de Meta es recopilar datos de comportamiento para venderlos con fines publicitarios. Eso no significa que tengas anuncios todo el tiempo en los lentes Meta, pero sí significa que los lentes Meta, al registrar tus comportamientos, extrapolan datos que valen mucho dinero en el mercado publicitario. Y es ahí donde Apple tiene un as bajo la manga. Puede lanzar los Apple Glass que garanticen la privacidad. Y donde digo que es una carta muy importante, es que uno de los grandes problemas de estos lentes conectados, de estos lentes de realidad aumentada, es la aceptación social. Ahí es donde las Google Glass fracasaron hace más de 10 años. De hecho, unos lentes que tienen micrófonos y cámaras, pues permiten grabar. Y todo sin necesariamente pedir el consentimiento de manera muy discreta. Es un poco como una cámara espía, es como un micrófono espía. Entonces, claro, intentan poner en estos dispositivos unas pequeñas luces rojas que van a advertir que está grabando, pero es relativamente discreto, y yo mismo lo he experimentado. Cuando estamos en viajes de prensa con colegas, bueno, muchos de mis colegas tienen lentes Meta y no necesariamente veo que me están grabando. Seamos claros. La CNIL, por ejemplo, acaba de pronunciarse sobre los lentes Meta y todos estos dispositivos. Cuando estás en un lugar público, en la calle, tienes derecho a grabar a todos siempre y cuando sea para uso privado. El problema es si empiezas a publicar esas imágenes. Estamos en una época de redes sociales, la gente comparte su vida. Va a haber problemas de intrusión en la esfera privada de las personas a tu alrededor, pero en realidad el problema va mucho más allá de las leyes. A nadie le gusta ser grabado. A nadie le gusta ser escuchado sin saberlo. De hecho, esa es la verdadera paradoja de estos lentes. Queremos tener un objeto que nos permita grabar y escuchar lo que estamos viendo, lo que oímos. Sería genial, lo soñamos. Es un sueño de niño decir que me gustaría poder tomar una foto así. Pero al mismo tiempo, nosotros mismos odiamos que nos tomen fotos, nos graben o nos escuchen sin que lo sepamos. Y eso, probablemente, es el mayor reto para estos lentes de realidad aumentada.
¿Cómo vamos a aceptarlos en la sociedad? Vimos en la época de las Google Glass que la gente que llegaba a los bares con Google Glass era echada del lugar. Pero para que las inteligencias artificiales contextuales multimodales sean eficaces, necesitan ver y escuchar lo que hay a su alrededor. ¿Cómo resolver esta ecuación? Si lo supiera, estaría ahora mismo en Silicon Valley sobre montones de miles de millones. Y como vemos, incluso Meta tropieza un poco con este problema. De hecho, no tienen muchas ganas de que otros países en el mundo hagan legislaciones que bloqueen sus ganancias. ¿Cómo podría Apple tener éxito? Bueno, sabemos que han avanzado en el tema de la privacidad, tienen conceptos de servidores privados, cosas que permanecen en tu smartphone. Quizá Apple resuelva el problema teniendo un sistema tipo que toda la montura se ilumine cuando estés grabando, una pequeña luz giratoria que dé vueltas, sí, 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 te estoy grabando, no será genial para la captación de audio, pero también es posible que Apple tome una decisión más radical. Las cámaras, los micrófonos de tus Apple Glass grabarían, pero las imágenes y los sonidos no tendrían permitido salir de los lentes. No tendrías manera de recuperarlos ni de compartirlos, eso sería muy extremo. ¿Compraríamos unos Apple Glass que no nos permitan usar las imágenes? No lo sé. ¿Existen soluciones intermedias donde Apple difumine los rostros en cuanto exportamos las imágenes? El problema es complejo, y de hecho ese no es el único problema que Apple va a tener que abordar. El mayor problema es su retraso con Apple Intelligence. Porque, seamos perfectamente honestos, nadie va a comprar las Apple Glass, aunque sean bonitas, si es el Siri actual el que viene instalado. Yo, después de 3 intentos fallidos para encender las luces, las voy a lanzar al otro lado del cuarto. Bueno, en el peor de los casos, pondré un cojín al otro lado del cuarto. De hecho, antes incluso de lanzar las Apple Glass, Apple tiene que lograr el lanzamiento de su Apple Intelligence 2.0. Sabemos que acaban de cerrar una alianza bastante fuerte con Google para que Gemini sea el motor de todo esto. Pero al menos tiene que estar al nivel de lo que es Meta IA hoy en día y de la manera en que funciona con los lentes de Meta. Y eso es aún más crucial en la versión que solo tendrá audio. Porque ahí solo funcionamos con comandos de voz. Entonces, si tenemos nuestros Apple Glass que nos responden, sí, encontré el resultado de tu pregunta en Internet, nos vamos a volver locos. Hay otro problema también que puede ser serio, que es un poco una extrapolación de las cuestiones de privacidad y todo eso. Es que actualmente hemos entrado en una guerra fría digital entre Estados Unidos, Europa, China, entre todos. Hay cuestiones de soberanía que se plantean y en particular hay cuestiones de recolección de datos. Muchos países en el mundo, y no solo Europa, buscan impulsar cada vez más legislaciones sobre la inteligencia artificial, sobre el uso de los datos de los habitantes de los continentes, de los países. Y también sabemos que muchos países en el mundo quisieran, especialmente en relación con estos grandes grupos tecnológicos, volver a establecer reglas para hacer más fluida la competencia. Se nota claramente que estos gigantes de la tecnología intentan crear ecosistemas cada vez más cerrados en los cuales estaríamos cautivos. Con audífonos que solo funcionan con un tipo de smartphone, gafas que solo funcionarían con el iPhone, lo que resulta en que absolutamente no puede surgir competencia y sobre todo no puede surgir soberanía. Entonces en estos países, en Europa por ejemplo, la llegada de las Apple Glass podría ser mal vista, lo cual es irónico tratándose de unos lentes. Entonces corremos el riesgo de tener problemas que ya empezamos a conocer bien, lanzamientos retrasados, funciones que no funcionarían en ciertos países. Lo sabemos, el mundo digital se está volviendo menos global, eso tiene cosas buenas, pero también es un poco molesto. Y luego hay un último problema que me gustaría abordar porque soy francés, tengo mi tarjeta del seguro médico francés. Como decía, los lentes siguen siendo un producto de salud. ¿Cómo se van a distribuir estos lentes? Si necesito lentes correctivos, tengo que ir al óptico, necesito una receta, ¿cómo me reembolsa mi seguro? Vamos a tener un módulo especial. Alana Flelou en las Apple Store, pero a pesar de estos obstáculos yo sí creo en los Apple Glass. ¿Realmente Apple puede ganarle a Meta en este terreno? La respuesta corta es sí, pero para eso Apple no debe jugar exactamente el mismo juego que Meta. Apple siempre ha sido muy bueno para tomar una tecnología y encontrarle un uso concreto, un uso real. BlackBerry llevaba la delantera con los correos electrónicos. Apple lo superó con la pantalla táctil. Fitbit llevaba la delantera con las pulseras. El Apple Watch los eliminó gracias al ecosistema de Apple. Meta lanzó sus Meta Ray-Ban para recolectar la mayor cantidad de datos posible. Ese no debe ser el objetivo de Apple.
El mercado de los lentes de realidad aumentada no se decidirá por las especificaciones técnicas, sino por la aceptación social. Sobre eso, los espero en los comentarios. ¿Ya han caído en la tentación de comprar unos Meta Ray-Ban? ¿Están esperando con ansias la nueva versión de Meta? ¿O están esperando a ver qué pasa? Ver si Apple saca unos Apple Glass es algo que les llama la atención. ¿Ven los posibles usos o no los ven? Mientras tanto, y ya que hemos hablado mucho de Apple Intelligence, los invito a ver un video que hicimos hace algunos meses, donde nos hacíamos una pregunta bastante simple. ¿Será que Apple al final no es una empresa que está en contra de la inteligencia artificial? Y con eso yo les digo que nos vemos muy pronto en un próximo video. Los estuvieron grabando durante todo el video y no lo sabían, jaja.